Hola, ¿qué tal? Hoy se celebra una de las fiestas más relevantes de la Iglesia Católica, el Día de la Virgen del Carmen, a la que desde siempre, al menos en mi familia, le hemos tenido una especial devoción. Es por ello que desde el sentido de la fe quiero pensar que toda persona con una base mínima de conocimientos cristianos ha oído hablar de los escapularios, esos artículos de consagración a la figura de alguna santa o santo para disfrutar de su protección. Uno de los escapularios más famosos que conocemos es el de la Virgen del Carmen, aunque quizá no sepamos de su trasfondo histórico. Así que os dejo unos apuntes al respecto de este día que la Iglesia Católica dedica a la Virgen María, bajo su advocación de Virgen del Carmen. Este escapulario es considerado un signo sacramental desde el Concilio Vaticano II y su origen data de finales del siglo XII o principios del XIII, cuando nacía en el Monte Carmelo, en la actual Palestina, la Orden de los Carmelitas. En 1251, la Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se apareció a San Simón Stock, que fuera prior de los carmelitas en 1254, y con el escapulario de la orden en sus manos le dijo: Tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio de que quien muera con él no padecerá el fuego eterno. Este escapulario, por tanto, tiene un sentido de pertenencia a la Orden del Carmen y quien porta uno debe tener siempre presente a la Santísima Virgen y tratar de seguir sus virtudes. Aunque visto cómo vivimos en esta intransigente sociedad, cabe preguntarse ¿quién cumple esta regla? Pues bien, hasta aquí las cuestiones de fe. Vayamos ahora con la historia. Hacia finales del siglo XII, durante el periodo de las Cruzadas, un pequeño grupo de ermitaños latinos se estableció en la ladera del Monte Carmelo con el deseo de imitar al profeta Elías, adoptando una forma de vida eremítica. Pocos años después, hacia 1220, construyeron en medio de sus grutas una capilla dedicada a la Virgen, que fue considerada por los ermitaños como madre y patrona, modelo de vida y de oración. Las excavaciones llevadas a cabo en los años 50 y 60 del siglo XX por el arqueólogo Bellarmino Bagatti sacaron a la luz las grutas primitivas y los restos de varios muros, entre los que destaca la Gran Capilla. A finales del siglo XIII, con el asedio y conquista de San Juan de Acre por parte de los mamelucos, los carmelitas se vieron obligados a abandonar aquellas tierras durante alrededor de 2 siglos y medio. Luego, en los siglos XIV y XV, la fase de grandes cambios culturales y sociales de Europa influyó en el modo de vivir la vida religiosa y la nueva sensibilidad hizo que se considerara deficiente el modo en que se vivía en los conventos y que se hiciera urgente una renovación que adoptó como elemento de referencia los orígenes míticos de las órdenes religiosas. La adaptación de los carmelitas a la vida de las ciudades significó algunos cambios en la interpretación de la regla, lo que supuso un debilitamiento de la vida eremética, tal y como la practicaban las primeras generaciones religiosas. Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo, entendió que el punto de referencia más sano para vivir la propia vocación era el retorno a la regla primitiva. Junto con algunas hermanas
animadas como ella por grandes ideales y deseos, con medios pobres y tantas dificultades por el camino, fundó en 1562 en Ávila un pequeño monasterio que fue ejemplo de austeridad, silencio y pobreza, un lugar donde conjugar la vida comunitaria y la dimensión eremética. Gracias a la estrecha relación entre ella y los carmelitas Juan de la Cruz y Antonio de Jesús, el 28 de noviembre de 1568 se fundó el primer convento de carmelitas descalzos en Duruelo. El sueño que los carmelitas tuvieron siempre de volver al lugar donde nació la orden se produjo en 1631, gracias a la obra del padre Próspero del Espíritu Santo, que construyó un pequeño convento sobre el promontorio del Monte Carmelo, mirando al mar. Allí estuvieron de nuevo hasta 1761, cuando Zahir al-Numar, elegido gobernador de Galilea, les ordenó abandonar el lugar e hizo demolir el convento. La iglesia actual y el convento fueron reconstruidos después. Los trabajos se iniciaron en 1836 siguiendo el proyecto y la supervisión del carmelita descalzo Fray Giovanni Battista Casini. 3 años después, el Papa Gregorio XVI otorgó a la iglesia el título de Basílica Menor con el nombre de Stella Maris, que significa Estrella del Mar, en honor a la Virgen del Carmen, cuya historia nace con el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Pues hasta aquí esta referencia histórica del porqué de una celebración cristiana tan potente como es la del Día de la Virgen del Carmen. Espero no haberos aburrido. Felicidades a todas las Cármenes y Carmelos del mundo mundial. Hasta la próxima. Un beso. Y sed felices. Si no estáis suscritos al canal, hacerlo ahora, porfa.